buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la tarea número 4, identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Presentan Geraldine Martínez, Elimaris Rodríguez, Paula Andrea Rollero, Naidelin Almendrales. Directora del curso, Lucía Salgado González. Del curso Contratación Pública y Privada. Grupo 27, noviembre del 2023. Ok, la clasificación de los contratos privados se divide en contratos civiles, que son aquellos que regulan las relaciones entre particulares sin que estén involucrados aspectos comerciales o laborales. Dentro de esta categoría se pueden encontrar dos tipos de contratos, nominados e innominados. Los contratos nominados son aquellos que están regulados por la ley, como por ejemplo la compraventa, el arrendamiento, la donación, entre otros. Contratos innominados son aquellos que no se encuentran regulados por la ley, pero son válidos siempre y cuando cumplan con los requisitos generales de los contratos, como por ejemplo el contrato de mandato. También se encuentran los contratos comerciales, que son aquellos que se establecen entre personas que realizan actividades comerciales o empresariales. Dentro de esta categoría se pueden encontrar varios tipos de contratos, entre los que se destacan contrato de compraventa mercantil, que es aquel que se establece entre dos comerciantes o una persona y un comerciante, y tiene como objeto la transferencia de propiedad de un bien o servicio. El contrato de suministro, que es aquel que se establece entre un proveedor y un comprador y tiene como objeto el suministro de bienes o servicios durante un periodo determinado. Y por último, el contrato de distribución, que es aquel que se establece entre un distribuidor y un fabricante o proveedor, perdón, y tiene como objeto la distribución de los productos del fabricante. Además, también existen los contratos laborales, que son aquellos que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores. Dentro de esta categoría se pueden encontrar varios tipos de contratos, entre los que se destacan el contrato de trabajo a tiempo indefinido, que es aquel que se establece entre el empleador y un trabajador y tiene como objeto la prestación de servicios de manera indefinida. También se encuentra el contrato de trabajo temporal, que es aquel que se establece entre un empleador y un trabajador y tiene como objeto la prestación de servicios durante un periodo determinado. También se encuentra el contrato de trabajo por obra o servicio, que es aquel que se establece entre un empleador y un trabajador y tiene como objeto la realización de una obra o servicio específico. Consecuencias Continúa, primero, resolución del contrato. En un caso de que una de las partes incumpla con sus obligaciones, la otra parte puede solicitar la resolución, del contrato. Esto significa que el contrato se considere determinado de manera anticipada y las partes queden liberadas de sus obligaciones y derechos. Segundo, indemnización de daños y perjuicios. En algunos casos, el incumplimiento de contrato puede causar daños y perjuicios a la otra parte. En este caso, la parte afectada puede solicitar una determinación por los daños y perjuicios causados. Tercero, intereses y penalización. En algunos contratos se establecen cláusulas que establecen el pago de intereses o penalizaciones en caso de incumplimiento de algunas partes. Estas cláusulas tienen como objetivo incentivar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Acciones legales. En caso de que las partes no logren llegar a un acuerdo o solucionar el cumplimiento de manera amistosa, se puede recurrir en acciones legales para resolver la situación. Esto puede incluir demandas judiciales, mediación o arbitraje. Exigir que el contrato se cumpla a través de la acción de cumplimiento. Principios aplicables en los contratos privados. 1. Principio de la autonomía de voluntad. Se dice que este principio establece que las partes que celebran un contrato tienen la libertad para establecer condiciones y términos del mismo, siempre y cuando no contravengan la ley ni los principios de orden público. Segundo, principio de libertad de contratación. Este principio dice
que las partes tienen la libertad de celebrar o no un contrato, así como para elegir a las personas con quien a quien se desea contratar. Principio de buena fe. Este principio establece que las partes deben actuar con honestidad y transparencia en la celebración y cumplimiento de dicho contrato. Principio de equidad. Este principio establece que las partes deben buscar un equilibrio entre las prestaciones que se establecen en el contrato, de tal manera que ninguna de las partes resulte perjudicada. Principio de obligatoriedad. Este principio establece que las partes estén obligadas a cumplir con las obligaciones que se establecen en el contrato. Y por último, principio de la interpretación más favorable del deudor. Se dice que este principio, que en caso de que la deuda sobre la interpretación de alguna de las cláusulas del contrato, se debe optar por la interpretación que sea más favorable para la parte que esté obligada a cumplir con la prestación. Diferencia entre lucro cesante y daño emergente. El lucro cesante se refiere a la pérdida de ganancias o beneficios que una empresa tendría obtenido si no hubiera ocurrido un daño o perjuicio. Por ejemplo, una empresa que no puede vender sus productos debido a un daño en su maquinaria. Esta empresa tendría una pérdida de ingresos y por lo tanto de lucro cesante. Por otro lado, el daño emergente se refiere al costo o gasto que una persona o empresa tiene que pagar para reparar el daño o perjuicio que ha sufrido. Por ejemplo, si un vehículo sufre un accidente y necesita ser reparado, los costos de reparación serían considerados como daño emergente. Es importante destacar que el lucro cesante y el daño emergente son conceptos diferentes, pero ambos son considerados como indemnizaciones en caso de que se produzca un perjuicio o daño a una persona o empresa. Responsabilidad civil contractual y extracontractual. Se dice que la responsabilidad civil se puede dividir en dos categorías, la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil contractual se refiere a la obligación que una de las partes asume en un contrato de cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo. Y si en las partes no se cumple con las obligaciones establecidas en el contrato, puede incurrir a la responsabilidad civil y a estar obligado a reparar el daño que haya causado. Por otro lado, la responsabilidad civil extracontractual se refiere a la obligación que tiene una persona de reparar un daño que ha causado a otra persona, incluso si no existe ningún tipo de contrato entre ellas. Esta responsabilidad se aplica en casos como accidentes de tráfico, daños a la propiedad, lesiones personales, entre otros. Muchas gracias.